Bienvenidos a este podcast en homenaje al Día Mundial de la Radio, que se celebra todos los 13 de febrero, todos los años a partir del año 2012, que ha sido declarada por la UNESCO, en conmemoración al papel tan importante que tiene la radio a nivel mundial, en Latinoamérica, en Bolivia con las radios mineras y actualmente con las radios comunitarias, ¿no? Y con todas quienes realizan radio de alguna u otra forma. Hoy quiero dar la bienvenida a Luis Mamani. Él es comunicador social de profesión. Él es oriundo de Tacopaya, de la provincia de Arque. Le encanta la fotografía, le encanta la naturaleza, escribir, conocer distintas culturas de los pueblos, sobre todo de los pueblos indígenas. Luis, bienvenido. Bueno, gracias Gloria, y también felicidades a todos los que incursionan en el mundo radiofónico, ¿no? A todos los que trabajan en radio, a los locutores, a los comunicadores. También gracias a CEPRA, que hace desde 4 décadas colabora, ¿no?, con radios comunitarias en Bolivia. Gracias. Creo que la radio ha ido asumiendo un papel muy importante a lo largo de los años, ¿no? Sobre todo acá en Bolivia, las radios mineras han tomado un rol bastante importante en el largo de la historia, informando a la población. Siempre la población en general siempre está con una radio a su costado, en la oreja, en la radio, escuchando en la movilidad, en la casa. Y en estos últimos tiempos, cuando la tecnología viene avanzando, cuando la tecnología está insertándose, creo que es un desafío que todavía la gente, la ciudadanía de a pie, la población en general, esté detrás de la radio, con un oído en la radio, pero aún muchas personas siguen las radios, ¿no? En las comunidades muy alejadas, en el caso de Morochata, Luis, un poco insertando o haciendo una introducción a cómo vos, que fuiste responsable de la radio comunitaria Morochata, ¿cómo ha sido tu llegada a este mundo? ¿Cómo te has insertado al mundo radiofónico? Bueno, al principio, yo cuando después de salir de bachiller, yo nunca había pensado estudiar comunicación, por lo menos. Bueno, había hecho radio cuando estaba en colegio, en algún momento, ¿no? Pero mi idea era otra. Estudié incluso otra carrera. Después recién yo me animé de alguna forma, no sé, tampoco me dijo nadie. Ya estaba entre sociología y comunicación, así. Y pues desde que he entrado a la carrera me ha gustado, me ha apasionado el área de comunicación más que todo. Como decías, fotografía, trabajar con los pueblos indígenas y conocer su cultura, explorar, viajar y observando la naturaleza, el paisaje. Me encanta eso. Y después llegué a la radio comunitaria Morochata, cuando no conocía a nadie, ni conocía ni siquiera a Morochata, nunca había llegado, ¿no? ¿Era tu primera vez? Mi primera vez era, ¿no? Pero más antes sí había hecho radio, como te decía, más antes ya había hecho radio, algo de radio. Y era un reto para mí llegar a un lugar donde nunca había llegado, nunca, no conozco absolutamente a nadie tampoco. Y era un reto grande para mí. También un poco algo de nerviosismo, digamos, ¿no? Porque creo que parecía que tenía mucha responsabilidad de estar a cargo de una institución, de una radio, ¿no? Que es la Radio Comunitaria Morochata, que pertenece a CEDECOM, a Centro de Educación y Comunicación Morochata, que es una institución que está a la cabeza de una autoridad municipal y también todas las autoridades indígenas y también orgánicas, ¿no? Entonces ha sido un reto, pero después de que he llegado, como me gustaba mi carrera, mi área, entonces no había mucho problema. El tema era cómo trabajar con las organizaciones, como no conocía eso, ¿no? Pero después ya poco a poco fue excelente, podría decir, una maravilla, por lo menos yo a lo que después ahora veo, ¿no? Desde que he llegado hace 2 años, justamente como esta fecha era en 2022. Morochata está en provincia de Yopaya, en Cochabamba, en región andina, ¿no? Nosotros, como el Centro de Producción Radiofónica, vinimos trabajando ya en el proyecto colaboratorio con distintas radios comunitarias, una de ellas la radio comunitaria Morochata, ¿no? Con quienes, previo a que tal vez antes de que ingrese Luis como responsable, hicimos como un diagnóstico acerca de la situación de las radios comunitarias, no solo de Morochata,
distintas radios, la radio andina, la radio en Ragaipampa, ¿no? Y distintas otras radios con las que fuimos trabajando y fuimos haciendo un diagnóstico de cómo se encontraba la radio, cómo era su participación de la comunidad en la radio, ¿no? Y ya con este diagnóstico, viendo una forma distinta, ¿no? ¿Cuál era la percepción de la población en cuanto a su radio? Como tú decías, la radio comunitaria Morochata pertenece a un grupo donde están autoridades, donde está la población en general, ¿no? Distintas personas. Y previo a eso, ¿tú cómo te vas involucrando dentro de este proceso? ¿Cómo encuentras a la radio Morochata en ese momento? ¿Cómo se encontraba? Era bueno este trabajo de CEPRA, ojalá podrían seguir haciendo, ¿no? Porque las radios comunitarias creo que son muy diferentes, no es como una radio comercial o privada o como radio municipal, no sé, hay varios tipos de radios, ¿no? La radio comunitaria sí es comunitaria, porque los dueños de la radio son pues el pueblo, la comunidad, ¿no? Si bien no están cumpliendo ese papel netamente, digamos, pero ahí está, ¿no? Y se ha trabajado en base a eso, intentando involucrar como actores a la comunidad, que ellos sean los que manejen la radio. No siempre administrativamente, sino siempre su voz, que sea lo que se escuche, ¿no? En aquella vez la radio comunitaria Morochata estaba, bueno, habían trabajado más antes, ¿no? Pero no podría decir, pero estaba como, ahí nomás, ¿no? Con lo que era radio y con el micrófono y creo que así nomás parecía. Pero yo he conocido el diagnóstico que han hecho y cuáles eran las dificultades, cuáles eran las necesidades y cómo podía mejorar la radio, cómo podía cumplir ese rol, ese papel de radio comunitaria Morochata, ¿no? Porque tenía todo, ¿no? Entonces, así estaba, hemos estado dos, había un reportero y también mi persona, y hemos empezado de a poco, ¿no? Con ese enfoque, ese proyecto de radio comunitaria plural y participativo, ¿no? Que da más poder, digamos, a la comunidad con el tema de pluralidad, ¿no? Diferentes voces, diferentes grupos sociales, podríamos decir, no simplemente ciertas personas o ciertas autoridades, ¿no? Y también participativo, y que participen todos, ¿no? Y que no sea el locutor nomás esté detrás del micrófono, ¿no? Entonces, hemos empezado así, de a poco, con el apoyo de este proyecto colaboratorio de CEPRA, ¿no? Ha sido bien importante para sobrellevar el tema de recursos técnicos y también humanos. También es ha sido dificultoso también el tema, ¿no? Entonces nos ha apoyado mucho este proyecto y hemos avanzado de a poco, ¿no? Porque esto yo creo que no se puede hacer en 1 año ni 2 años, es un proceso que se tiene que hacer, ¿no? Pero hasta donde hemos llegado hemos hecho. Se ha hecho un buen avance. Sí, se ha hecho. ¿Cuál era la pregunta, cuál era el desafío que todos teníamos y que creo que hasta ahora quienes están detrás de los micrófonos, dentro de este mundo radiofónico, es cómo afrontamos toda esta situación donde las tecnologías van avanzando, donde la radio se está quedando, o bueno, quiere quedarse atrás, quiere quedarse en lo analógico, cuando todo el mundo ya está viendo las pantallas, están todos insertándose a lo tecnológico. Y la radio, ¿cómo se involucra allá? Ahí no era la pregunta que nos hacíamos en algún momento, juntamente con las radios comunitarias, cómo nos autosostenemos, cómo nosotros vamos a la par de la tecnología, o es que al final de cuentas nos termina matando la tecnología, la radio, ¿no? Que durante años ha asumido un rol muy importante. Sin embargo, ¿qué reto hemos asumido? Hemos asumido en que las tecnologías nos dejan atrás, o nos quedamos ahí, o nos unimos a este gigantesco mundo donde las tecnologías van avanzando, nos unimos y tomamos beneficio de esta, ¿no? ¿Cuál ha sido en radio comunitaria la posición o la decisión que ustedes han tomado como para poder continuar a la par de la tecnología, o qué beneficio ustedes han sacado de las tecnologías? Uh-huh. Más beneficios, yo creo. Parecía de otra perspectiva, podría decir que la tecnología le está apagando a la radio, ¿no? Al tema analógico, ¿no? Nosotros o allá, y yo también desde que veo, es
más bien es un apoyo grande el tema de las tecnologías, el tema de las redes, ¿no? Decía hace rato, ¿no? Desde que hemos llegado, ahí nomás creo que estaba, no había ningún avance por lo menos en tema de tecnología, no había, ¿no? Ninguna página, bueno, habrá habido, pero no, o sea, ahí nomás estaba, ¿no? Pero había mucho para apoyarse el tema de las redes. Entonces, y la vigencia de la radio en áreas rurales todavía es bastante. Podría decir casi el 80-90% de la población en área rural donde existen las radios comunitarias tienen sus radios, escuchan las radios, ¿no? En Morochata por lo menos. Entonces, hemos empezado de a poco, como decía, con programaciones a través de la frecuencia FM 95.5 y después nos hemos apoyado a través de las redes, en Facebook, en TikTok, en YouTube. Hacíamos material para todos, ¿no? Tanto para las redes, también para la radio, y todo servía, todo, ¿no? Entonces, esto nos ha ayudado a llegar más, ¿no? Simplemente, algunos tenían acceso simplemente a las plataformas o a las redes, pero no podían escuchar, y gracias a lo que estaba pasando, a lo que estaban viendo en nuestras páginas, escuchaban la radio, nos buscaban, ¿no? Entonces, inclusive a través de la línea que no hemos logrado, a través de un... ¿cómo se dice? ¿La línea fija? A través de la línea en internet. Teníamos ese plan, hemos trabajado, pero por cuestiones técnicas no hemos logrado. A través de una aplicación. Sí. Una aplicación. Sí, así hemos trabajado mucho. El tema de las redes nos ha apoyado mucho. Y es una opción más para llegar a la gente, ¿no? A través de la radio solamente quizás podemos llegar dentro de la jurisdicción de Morochata o Ayopaya, pero a través de redes hemos llegado pues, a todo el mundo en sí, ¿no? Se rompe fronteras, ¿no? Sí. Se rompe fronteras, y seguramente quienes nos encuentran dentro de Morochata, que nos encuentran en Cochabamba, nos encuentran en Bolivia, quienes están en otros países, de igual forma han conocido novedades, lo que sucedía en Morochata, seguramente añorando algunas costumbres que de igual forma ustedes transmitían, ¿no? Y Luis, ¿cómo ha sido eso de poder involucrar a la población en distintos programas? Hemos visto una transformación, una forma de conocer. Al menos tengo una experiencia, o sea, tengo yo bien claro que Morochata es la capital de la papa. Pero jamás me hubiera imaginado que Morochata produce naranja, produce chirimoya, produce algodón, produce yuca, produce bastantes frutas fuera de la papa, que todos creemos que Morochata solamente produce papa, ¿no? ¿Cómo ha sido eso de querer involucrar a los productores, de que los productores hablen acerca de su producción? Ha sido justo el tema del plural y participativo. Eso tenía yo en mi mente, ¿no? Eso tenía. Y a mí me gustaba también, bueno, me gusta ir, no me gusta estar en un lugar nomás, me gustaba, como era nuevo, pues todo me gustaba, ¿no? Llegaba a un lugar, wow, decía, llegué a una comunidad, wow, decía, ¿no? Todo era material, digamos, para mí. Entonces, de esa forma, hemos llegado a los productores, primero de papa, todo lo que estaba a nuestro alcance, ¿no? Primero hemos empezado pero con los productores. Hemos llegado cómo se sembraba, cómo se cosecha, cuál es su realidad, cuáles son sus necesidades y también cuál es el provecho que sacan con la producción de papa. Y también en otros rubros, ¿no? Producción de frutas, producción de verduras, también cereales, porque Morochata tiene 3 pisos ecológicos. En la parte alta, que es la cordillera, hay más que todo producción de papa, de crianza de camélidos. Y en los valles hay también papa, bastante papa, mucha papa. Y también cereales, maíz, trigo, haba, arveja. Y más abajo, la subtropical, ya pues, hay chirimoya bastante, ¿no? Chirimoya, palta, naranja, yuca, todo lo que has mencionado, ¿no? Entonces, todo lo que es producción de cítricos, frutícola, hay mucho. Y, como decía, llegaba a una comunidad, era excelente, yo hacía entrevistas, ¿no? Con esa idea de que ellos sean los protagonistas, que se escuchen su voz, que conozcan cómo es un productor, ¿no? Entonces, de así, poco a poco, hemos llegado casi... Morochata tiene 106 comunidades, como unas 4 comunidades no he logrado llegar, pero a todas las comunidades que llegaba siempre
hacía entrevistas, siempre curioseaba su realidad, si bien no siempre era producción, sino el tema cultural, el tema de sus costumbres, el tema de educación, el tema de servicios básicos, no sé, ¿no? Entonces, siempre había material, siempre había mucho, inclusive, ¿no? Para hacer conocer. Entonces, así hemos empezado con los productores, luego con también grupos sociales, por ejemplo, con personas adultos. Después hemos estado trabajando con los niños, luego con adolescentes en los colegios, ¿no? Solo con el fin de que la radio sea más plural y participativo, que ellos participen, que ya no esté el comunicador o el locutor en la radio todos los días, sino ellos, ¿no? Entonces, hemos involucrado a ellos a través de la radio y también a través de las redes. Y a través de las redes hemos llegado mucho, ¿no? Era buen material, les encantaba a los seguidores ese tipo de material, ese tipo de actividades que se hay. Y también una forma de apoyar a la producción, ¿no? El tema de Chirimoya, por ejemplo. Un saludo a don Pedro, es uno de los mayores productores de Chirimoya. Hicimos una entrevista de su producción y se han comunicado muchos, ¿no? Y también para adquirir el producto, para conocer más de la producción de Chirimoya. Y también era como una forma de apoyar a los productores, ¿no? Porque con las redes, con los medios siempre se saca... llegar a más personas. Se llega a más personas, también se saca más, de alguna forma, algún provecho, ¿no? Qué bonito escuchar en la radio, no solamente al comunicador que habla detrás de los micrófonos, no solamente al periodista que da las noticias, escuchar a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, que hablen de su cotidianidad, ¿no? Y Luis, ¿cómo ha sido que se ha involucrado a este grupo tan joven que seguramente antes, pese que tenían su radio en su comunidad, no podían o no tenían o tal vez no querían participar dentro de la radio, ¿no? ¿Cómo ha sido eso de que involucrarlos a los jóvenes, a los niños, a los estudiantes de colegio? Esto yo creo que depende mucho quién esté a cargo de la radio, ¿no? Se necesita alguien que incentive, alguien que los guíe o alguien que los diga, pues vengan aquí, hablen. Pero si nadie les dice, ellos pocos serán los que se van a ofrecer, ¿no? Podrían ser más por algún interés, digamos, ¿no? Pero así por alguna, por hacer conocer su idea, digamos, su mundo, por ejemplo, el tema en caso de los niños, casi nadie. Entonces teníamos un plan de trabajar con los estudiantes de alguna forma, qué cosa podían hablar en la radio ellos, ¿no? Sí. No van a hablar el tema de la política, no sé, temas que no es de su interés tanto, digamos, ¿no? Pero hemos trabajado, siempre pondero el trabajo del proyecto CEPRA con pequeños talleres, ¿no? De ahí se han animado y han hablado, pues, ¿no? De la cultura, han hablado de la producción, de algunas cosas curiosas de su comunidad, de su entorno, inclusive de sus clases, y también el tema de las redes, cómo se están relacionando. Así, y hemos trabajado con un grupo de chicos que les ha gustado, ¿no? Tampoco se les puede obligar, ¿no? Tampoco se les puede arrastrar a toditos, porque no a todos les va a gustar. Entonces, así hemos trabajado el año pasado, en 2022 y 2023, con esa idea de involucrar a ellos, ¿no? Que también participen, que también se escuche su forma de pensar, su forma de hacer, ¿no? Porque nadie le da importancia a veces, ¿no? A los niños o a los jóvenes, sí. ¿No? Siempre están adultos o algunas personas, pero los niños no, ¿no? Entonces han hecho cuentos, también han hecho canciones, han hecho poesías, todo lo que podían hacer ellos, ¿no? Era abierto. ¿Qué quieren hacer? Yo decía, ¿qué quieres decir? Hablar. Exprésate. Sí, exprésate, sin miedo, así, ¿no? Entonces, así hemos empezado. Qué bonito, qué bonita experiencia. Que me imagino seguramente habrá muchos jóvenes que han descubierto su talento en cuanto a lo comunicacional, ¿no? Seguramente ahí, a partir de ello, algunos tal vez han descubierto que sí no tienen miedo a los micrófonos, hay quienes sí lo tienen, que acercarse por primera vez al micrófono no es fácil. Sí, parece,
pero no lo es. Sí, Que me imagino que a partir de ellos sí han descubierto muchos talentos, muchos jóvenes, porque si no, hemos visto, ¿no? Jóvenes involucrarse ya con las cámaras, con su micrófono, haciendo entrevistas a sus pares, a las personas adultas, ¿no? Y haciendo su propio programa, su propio espacio, ¿no? Donde puedan conversar con la población. ¿Cuál ha sido la percepción de la población? Tú eras nuevo allá, no conocías Morochata, tú venías de otra provincia. ¿Cuál ha sido la percepción de la población cuando has empezado a incorporar nueva programación, a incorporar a ellos dentro de la radio? Sí, había, ¿no? Todos estaban pendientes, todos me preguntaban, ¿de dónde eres? ¿Tú eres de Luis? Sí, ¿de dónde eres? Así me decían. Sí, había, creo, más interés por el tema de que era nuevo, ¿no? Más antes estaban acostumbrados a alguien que estaba en la radio, pero después como que era el nuevo, había curiosidad. ¿Quién es ahora este Luis? ¿Quién es? Entonces, bueno, por lo menos a lo que veía, había buena aceptación a los principios. Tú eres, hay que trabajar a modo chateño, así, ¿no? Al principio. Y después, poco a poco, pasó como unos 3 meses, 4 meses, ya con el tema de las redes nos hemos hecho conocer un poquito más. Ya había más conformidad, más aceptación, y también había la necesidad de que pues, si has ido a tal comunidad, pues ven aquí también, ¿no? Era buena aceptación por mi parte, ¿no? Les ha gustado de que la radio llegue a su comunidad. En algunas comunidades decían, por fin llegas, ¿no? Por fin llega la radio aquí para conocer. Entonces, y yo creo que eso debe seguir y se debe seguir potenciando, digamos, ¿no? En Morochata, por ejemplo, hay 100 comunidades y algo más, pero el resto de las comunidades que nadie llega, que nadie conoce, y hay realidades en todo ámbito, ¿no? Para hacer conocer, hay historias de familias, hay tremenda historia en las comunidades, y nadie lo sabe, nadie hace conocer. Y ellos están acostumbrados, como nadie llega tampoco, simplemente quizás por las autoridades, podrían decir así, ¿no? Pero es otro cuando llega a una radio para hacer conocer su realidad. Su realidad. ¿Tienes alguna anécdota donde, tal vez, cuál ha sido la comunidad más lejana que te ha tocado llegar? ¿Cómo lo has llegado y en qué tiempo has llegado? Muchas. ¿Todas son alejadas? Sí, todas son alejadas. Hay una que en región Humamarca, fue este año, el año pasado también, recuerdo. Es Montecanto, que está entre el límite con Cocapata. Está 3 horas más o menos de Morochata. De aquí de la ciudad sería como unos 5 horas así. Hemos hecho una campaña para las personas que tenían... Tengo 2 historias. Bueno, muchas de las que más recuerdo, que más me llamó la atención, podríamos decir, fue en Montecanto. Había una familia a través del personal del centro de salud de esa región. Nos indicó ahí una familia con escasos recursos y que podían entregar, así más o menos, ¿no? Nos acompañó incluso. Y llevamos ahí alimentos, también ropa, y era una familia con muchas necesidades, ¿no? La madre tenía una discapacidad y tenían como 3 niñas, y menor, ¿no? De 1 año, creo, 2, 3 años, mayor, 4 o 5 años más o menos. Y su papá dice que está trabajando, o sea, en un lugar lejos donde no había ni luz, no había ni agua, y su casa en pésimas condiciones, y muy lejos de centros poblados de la ciudad, y ya te conmovía, pues, ¿no? Y ¿qué hacemos ahora al ver esta historia de esta familia? Fue un poco conmovedor esa historia, ¿no? Entonces, persona discapacitada con sus hijitos en extrema pobreza, podríamos decir. Eso fue. Y el otro fue en Coraya, en región Yayani. Era en julio de 2022, cuando ya estaba empezando a visitar comunidades así. Y llegamos a la comunidad de Coraya y
había una familia, no una familia, sino dos hermanos, adultos mayores, ¿no? Yo llegué y solo estaba doña Aniceta se llama. Bueno, 75 años aproximadamente tenía sola. No, era una persona adulta mayor, discapacitada, igual no podía hablar y no escuchaba tampoco, ¿no? Sí. Y sola estaba sin sombrero, no podía caminar, se arrastraba. Entonces, o sea, no podías decir, no podías conversar, ¿no? Se tocaba su barriga nomás, su barriguita, como que dolía, parece. ¿Qué podías comunicarte? Entonces, si no escucha, si no habla ni camina, no hace gestos nomás, y era adulto mayor, ya 75 años, igual era muy conmovedor su historia, ¿no? Bueno, después conversamos con algunos de los vecinos y llamó a su hermano menor, don Ángel. Llegó don Ángel, igual es sordo, igual él, pero podía hablar más o menos, ¿no? Se podía entender. Se podía entender lo que hablaba más o menos. Y él nos comentó pues que solo vivían los dos, no tenían ningún familiar, no tenían ni esposa ni hijos, y, o sea, nada, ¿no? Y eran adultos mayores, no tenían documentación, no sabían leer, o sea, era realmente triste, ¿no? Aquella vez, sí. Y fue así, historias donde hemos conocido. Y esas historias hay muchas todavía en todas las comunidades, pero nadie conoce, ¿no? Hay otro tema también en otra comunidad, no voy a mencionar por alguna cuestión. Llegué igual a otra comunidad y donde había una señora, una familia, tenía unos 5 hijos, mayoría de menores de edad, casi todas menores de edad, y una de sus hijas era igual con discapacidad mental, pero tenía su hijito, había sufrido una violación, ¿no? Y también yo preguntaba, ¿qué pasó con ella? Decía, lo han violado y tiene su hijito, aquella vez tenía creo como unos 5 meses por ahí. ¿Y qué dicen las autoridades? ¿Qué dice la defensoría? Sí, hemos llevado la denuncia. ¿Y quién fue el agresor? Digo, y me dice, vive ahí arriba está, me dice. No, entonces, o sea, yo, ¿qué es lo que ha pasado? Dije, persona con discapacidad, o sea, no se daba cuenta la joven que tenía hija, hay veces. No, ahí nomás estaba, tenía discapacidad mental. Su mamá me decía, es una hija más para mí. O sea, ella, su mamá, otra hija, su hija, otra hija. O sea, ambos están en la misma situación más o menos, ambos con la misma necesidad. La mamá tenía que lavar ropa, tenía que cocinar, tenía que dar leche, o sea, todo. Asumir ese rol. Asumir todo ese rol. Ella no se da cuenta que tiene hija, hay veces dice. Ahí se está, o sea, no se está jugando, hay veces, o sea, no está, pues, no tiene una discapacidad. Fue una historia así, bien triste, ¿no? Entonces, así historias más, ¿no? Sí, pues a lo largo de tu andanza, de tu caminar de comunidad en comunidad, me imagino que viste, ¿no? Muchas historias, y creo que ese es el rol que cumple, ¿no? La radio comunitaria, pero es un poco más el empoderar del comunicador, ¿no? De que el comunicador decida salir de la cabina, decida salir de su confort y tenga que ir a visitar y ver la realidad de su comunidad, ¿no? Creo que ese es el rol de todos los comunicadores quienes trabajamos en la radio comunitaria. Y Luis, ¿Cómo ha sido ese hemos visto nosotros, en algún momento te hemos acompañado eso de Coraya, que realmente ha sido una historia muy, muy impactante. Si es que tal vez no se hubiera transmitido solamente en la radio se hubiera transmitido, se hubiera conocido solo dentro de la comunidad, ¿no? Que a veces tiene sus limitantes para poder escuchar, solamente es dentro de la comunidad, tal vez más allá dentro de la provincia, no sé si hay la capacidad de llegar. Pero cómo las redes, cómo la tecnología ha ayudado en esto, cómo esta historia ha llegado, incluso tal vez ha pasado fronteras, porque ha habido quienes
han donado muchas cosas para que podamos hacerle llegar a esta persona, ¿no? Algunas donaciones que ha habido, que ha traspasado las fronteras. ¿Cómo la tecnología ha ayudado en esto, ¿no? Para que las personas puedan conocer la situación de estos hermanos, de esta familia. Allá, en su comunidad. Entonces, hay muchas historias. Hemos empezado con una radio plural y participativo, simplemente con esta idea de hacer participar a los productores, a la población, a todas las instituciones, a los jóvenes. Pero en ahí también hemos descubierto estas situaciones que a todos quizás debería preocuparnos, ¿no? El tema de la pobreza, el tema de acceso a una identidad, el tema de acceso a los servicios básicos, por ejemplo, este tema de violencia que existe mucho en área rural, ¿no? Entonces, el tema de violaciones, personas que son con discapacidad, son personas, ¿no? Que tienen los mismos derechos que todos, ¿no? Entonces, ¿cómo hemos logrado de que se visibilice esta situación? ¿Cómo hemos logrado que estas situaciones se hayan conocido la gente, ¿no? Si es que no hubiéramos salido, seguro no se hubieran hasta enterado. ahorita, ¿no? El tema del por ejemplo, el tema de don Ángel y doña Anisa, no tenía nada en sí, como decía, ¿no? O sea, estaban en total abandono, en extrema pobreza. Pero desde que hemos llegado se ha hecho conocer a través de redes. En ese momento se han movilizado todas las autoridades y toda su documentación se ha legalizado, podríamos decir, ¿no? Tiene su carnet, tiene su certificado, cuando no tenía nada. Tiene su seguro en SUS también. Su renta dignidad. Su renta dignidad. Después, a sus 75 años recién cobró. ¿Cuántos años no ha cobrado, no? Su renta dignidad. Y también después gracias a la colaboración, también hemos hecho el tema de su vivienda, a su comunidad ha asumido después. Se lo han construido una nueva vivienda, hemos llevado ropas, hemos llevado también utensilios de la cocina, cama, ¿no? Entonces, eso es gracias al trabajo y también al tema de las tecnologías, ¿no? De las redes, cómo podíamos apoyar y ayudar a la gente. Entonces, así todavía hay muchas historias, muchas. Sé que en muchos lugares en área rural todavía hay. Y eso mucho depende, ¿no? de las radios comunitarias. Claro, depende, ¿no? Depende del comunicador también, tal vez que se empodere y que vaya a visitar y vaya a ver su entorno, qué es lo que sucede en sus comunidades, quiénes están viviendo dentro de las comunidades, qué productores hay, qué están produciendo, porque a veces nosotros, quienes estamos en la ciudad, tenemos una idea o una idea distinta, ¿no? de las comunidades. Sin embargo, gracias a las redes, gracias a las tecnologías, ahora podemos conocer un poco más. Ya yéndonos, hablando de qué es ha ocurrido en Coraya y en Yayani, ha habido una participación importante, hasta histórica se podría decir, cuando distintas personas, la población en general, en algún momento se reúne para poder narrar una historia. Una historia que tal vez nosotros no lo conocíamos, otros no lo conocen, pero a través de que ellos dicen queremos dar a conocer nuestra historia, comienza todo esto. Queremos hablar de la radionovela Tata Hilarión Grájeda, que se ha grabado con la población, con toda la población, han participado personas. Todos los actores, la mayoría de los actores son los pobladores, son estudiantes, son personas que viven en ese lugar, en Yayani. ¿Cómo ha sido este proceso, Luis, ese proceso tan lindo? Sí, yo creo que es la producción de la radionovela es una expresión más, ¿cómo podría decir? Más clara de una radio comunitaria, plural y participativo. Es un ejemplo claro, digamos, la producción de la radionovela. ¿Por qué? Porque en una reunión tenía que llegar una ex autoridad a región Yayani para conocer la historia de un líder indígena que había luchado para liberar de los patrones en la época de los años 40, 50, y para conocer esa historia.
¿no? Entonces, en una reunión ellos conversaron, ¿no? Está llegando una autoridad y tenemos esta historia, nosotros somos luchadores, o sea, ellos están empoderados, están netamente, ¿cómo podría decir? O sea, que su máximo líder es Hilarión Grájeda. Nosotros somos descendientes de ellos, o sea, netamente convencidos y bien firmes, y bien conscientes, ¿no? Con esa idea de que es nuestro máximo líder, es nuestra historia aquí. Aquí salieron las luchas, digamos. Entonces, ahí conversaron, ¿qué más podemos hacer por Hilarión Grájeda, ¿no? Su región se llama Hilarión Grájeda, el colegio se llama Hilarión Grájeda. Hay una estatua también en su honor. ¿Y qué más podemos hacer? Decía, ¿no? Y conversaron, podemos hacer inclusive una radionovela, dijeron. Así, yo emisor nomás de escuchar, porque estaba escuchando nomás, yo no dije nada. Yo escuché todo lo que han hablado, nada más. Entonces, así empezó. Escuché y estábamos más enfocados en temas de la llegada de una ex autoridad y para recibirlos y hacer el acto. Y así, ¿no? Pasó al día siguiente y, y al venirnos a la ciudad, era un domingo, y conversamos. Dice que quieren producir una radionovela de Hilarión Grájeda, de su historia, los de Yayani, ¿no? Así. Al día siguiente recién. Así, podría ser, ¿no? Así. No lo asumías. No, o sea, imaginaba yo, pero como, o sea, con el proyecto colaboratorio, o sea, ¿cómo podemos hacer? Así nomás se quedó. Podría ser, ¿no? Así. Pensando, digamos. Después recién formalizamos, recién concretamos, ¿no? Hemos vuelto a Yayani. Ustedes querían producir una radionovela. ¿Cómo hacemos? Ya, ellos van a ser los involucrados, ellos nos van a dar toda la historia, todos los datos, ustedes van a ser los actores, no, ustedes se van a involucrar todo el tema de la radio porque es su historia, porque ustedes saben. Así empezó, así hemos involucrado a toda la comunidad, a adultos mayores, a jóvenes, a niños, para narrar su propia historia, ¿no? Y sacar en una radionovela de 17 capítulos. Y es un orgullo para ellos, ¿no? Entonces, todavía hay un pendiente para seguir la segunda parte. Se ha producido desde la historia de Hilarión Grájeda desde los 40 hasta el 52, hasta el 53. De ahí todavía hay otra lucha, hay otra historia todavía hasta la actualidad, ¿no? Entonces, es un ejemplo claro de cómo la comunidad se involucra en la radio, ¿no? Ellos han expresado su historia, sus testimonios, todos conocen y todos coinciden casi con la historia, ¿no? Todavía hay personas adultos que han conocido a Hilarión Grájeda, que han convivido en aquellas épocas, y eso hemos hecho en una radionovela. Inclusive hay una canción donde narra también algo de historia de Hilarión Grájeda, ¿no? Todos involucrados. Sí, sí. Es muy bonito. Nosotros hemos tenido el honor de poder ver todo este proceso, de poder involucrar a toda esta gente que muy emocionados, muy motivados en poder desarrollar o hacer conocer esta historia de ellos, de quienes es su héroe, su líder. Son historias seguramente que en muchas comunidades hay, que se queda en lo oral, ¿no? Que se transmite de padre a hijo y va ahí quedándose la historia, pero solamente en la oralidad, porque eso es lo que ha sucedido, que nosotros hemos tenido que hacer un trabajo, el proyecto colaboratorio, desde que ha conocido esta iniciativa que tal vez en algún momento ha salido en una conversación, en una conversación así entre autoridades, los comunicadores, todo ha terminado plasmándose, donde todos se han involucrado, ¿no? Y ha sido un proceso muy emocionante también para los estudiantes que han dibujado, prácticamente todo el proceso, incluso desde la posición gráfica, donde está el dibujo de Hilarión Grájeda, está hecho por los estudiantes. Todos participan, todos, sí. La comunidad, todos los estudiantes, ha habido un poema, ha habido canciones, ha sido algo muy bonito donde la radio comunitaria de Morochata, en este caso,
ha podido desarrollar, a llevarlo juntamente con toda la comunidad y con el apoyo del proyecto colaboratorio del Centro de Producción Radiofónica CEPRA, y hemos podido desarrollar esto de manera conjunta. Pero todo esto siempre, ¿no? Si hay voluntad, como decía ya, lo vengo repitiendo, es de voluntad del comunicador, porque todo este proceso ha venido viniendo de por pasos. Primero con una radio. ¿Cómo hacemos que una radio comunitaria involucre a la población? ¿No? Camino hacia una radio plural y participativa, donde hemos llamado a bastantes comunicadores de distintas radios comunitarias. ¿Cómo hacemos? Nos hemos reunido, les hemos dado a conocer el diagnóstico, cómo nos ve la población, cómo hacemos para mejorar esto, cómo hacemos para que la población se involucre. En nuestro caminar ha habido quienes han decidido hasta aquí nomás, quienes han seguido con nosotros, y hasta el final, hasta el proceso final, ha sido Radio Morochata quien se ha quedado con nosotros, quien ha implementado esto, quien ha decidido empoderarse y decir: yo sí quiero que mi radio comunitaria sea plural y participativa. Yo sí quiero escuchar a mi gente, quiero escuchar a mi población detrás de los micrófonos. No quiero ser yo el protagonista, sino quiero que sea mi población. Quiero conocer a mi gente, quiero conocer a mis productores, que conozcan, que sepan qué es lo que produce mi comunidad. Creo que ese es el rol, la tarea principal, ¿no?, de una radio comunitaria, haciendo homenaje el día de hoy al Día Mundial de la Radio. Luis, para cerrar ya este espacio, este podcast, ¿qué impacto ha traído todo esto? Todo este proceso que seguramente nos has contado a grandes rasgos, porque me imagino que ha habido muchos tropiezos, muchas dificultades en todo este proceso, pero ¿qué impacto ha quedado de todo esto? ¿Qué te puedes llevar tú? ¿Qué se ha llevado la población, la comunidad? ¿Qué ha quedado de todo este proceso? Quizás ese derecho fundamental derecho a la libre expresión e información, ¿no? Entonces, nadie se ha censurado, a nadie le ha dicho: tú no puedes hablar, ¿no? Y todos han tenido la posibilidad de ejercer esa expresión, ¿no? Se ha hablado desde temas políticos, temas orgánicos, temas de los derechos, temas culturales, todo lo que está a su entorno, a su alrededor, de una comunidad, de una organización, ¿no? Entonces, el tema de violencia, por ejemplo, temas educación, salud y otros temas, ¿no? Entonces, yo creo que ha sido ese impacto, pero lo más importante ha sido, ha resurgido, en otras palabras, la radio, con la ayuda de la tecnología, con la ayuda de las redes. Quizás se podía hacer más. Bueno, 2 años he estado yo, pero yo percibo que he llegado como a unos 40, 50%, porque hay mucho todavía de material, mucho para trabajar, ¿no? Pero siempre hay temas limitantes, por ejemplo, el tema de recursos técnicos, también recursos humanos. Para una radio comunitaria, para una población con más de 100 comunidades, casi no abarca 2 personas, ¿no? Entonces, el impacto ha sido muy significativo en este tema, justamente el tema de personas en extrema pobreza, en pobreza, con grandes necesidades. Y también ha sido el impacto en tema de producción y en tema de lo cultural, ¿no? En Bolivia tenemos 36 pueblos indígenas o nacionalidades, pero entre ellos está quechua, ¿no? No es lo mismo, pero Morochata que Ragaipampa, por ejemplo, ¿no? A mí me encantaría conocer Ragaipampa, por ejemplo, u otros. Mi pueblo, por ejemplo, en Tacubaya, Arque. Y ahora con las tecnologías hay esa globalización que le llamamos, ¿no? Sí. Que todo Morochata, todo su cultura, su realidad no podía estar solamente para Morochata, sino tiene que hacerse conocer. Y creo que ha sido ese impacto de que han conocido, se conocía como capital de la papa nomás. Sí.
tú también decías, no conocía Capital de Papa, no sabía que producía chirimoya, pero es una zona potencial para la producción de frutas, chirimoya, palta y lo demás, ¿no? Entonces ha sido mucho el impacto. A la radio casi diariamente nos llegaba mensajes así de otros lados, por ejemplo, más de México, de Perú, también de Estados Unidos, ¿no? Con ese interés de conocer. Nos gusta Morochata, ¿dónde es? ¿Cómo es? ¿No? Entonces yo creo que fue ese impacto. Entonces, pero hay todavía mucho para trabajar, ¿no? Ojalá se podría mantener este enfoque participativo, plural y participativo y seguir apoderando a la población rural, a la población que se dedica a la producción. Entonces, eso podría ser. Esperemos que sí, esperemos que ahora que ya no estás, que ya no eres parte de la radio comunitaria, que seguramente más adelante tendrás otros desafíos, ya tienes la experiencia, ya sabes cómo puedes tú involucrar más, ¿no? a la población, y has conocido distintas realidades, todo. Esta tu experiencia la puedas llevar, ¿no? Contigo, seguramente en futuros proyectos personales, ¿no? Y siempre nosotros destacamos el trabajo que has desarrollado, Luis, desde el proyecto colaboratorio, desde el Centro de Producción Radiofónica. Siempre hemos visto esa tu voluntad de querer hacer algo distinto por nuestra gente, por nuestros pueblos indígenas, y hacer conocer toda esta cultura y romper fronteras, ¿no? Y hacer conocer, hacer un eco un poco más fuerte, gracias a las tecnologías, llegar a más allá, ¿no? Y entonces sí es posible que la radio comunitaria o la radio en sí pueda unirse con la tecnología y podamos seguir haciendo eco de muchas cosas que seguramente hay mucho por conocer ahora que la tecnología sea un aliado más, que nos tomemos la mano con la tecnología y digamos, ahora caminemos juntos, ¿no? Y no nos quedemos decir que la radio se está muriendo. Y en algún momento hemos escuchado decir, la radio se está muriendo, está dando sus últimos pasos, está en terapia intensiva, pero no. Seguramente el desafío más importante es la sostenibilidad, ¿no? Que tal vez en algún momento, en un otro episodio podemos hablar en algún otro momento, ¿no? Todo este proceso lo ha desarrollado el proyecto colaboratorio, como lo decía, en su anterior etapa. Ahora estamos en una etapa muy distinta, de igual forma trabajando con las radios comunitarias, pero desde una mirada más distinta, desde una mirada diferente, gracias al apoyo de la Dolce Vía Academy, como siempre. Eso ha sido todo por el día de hoy. Quiero agradecerte, Luis, por habernos permitido conocer un poco del trabajo, porque le digo un poco porque seguramente tienes muchas historias, anécdotas y mucho más que has realizado durante estos 2 años que has estado como responsable de la radio comunitaria Morochata. Y un abrazo, querido amigo, por ese día mundial de la radio, y también a todos quienes nos están viendo y que son parte de una radio comunitaria, y muchas felicidades. Luis, gracias. Bueno, gracias a ti, Gloria, también gracias al proyecto colaboratorio CEPRA, a Centro de Producción Radiofónicas, con quien también he iniciado, ¿no? Casi, con quien me ha dado impulso, en otras palabras, ¿no? Bueno, muchas gracias, y otra vez felicidades a todos los que están detrás de la radio, detrás de los micrófonos, y también a todas las radios comunitarias. Es un poco, quizás mucho para hablar del tema de sostenibilidad, ¿no? El tema del sol como radio comunitaria. Entonces, ojalá no se está muriendo la radio, más bien está resurgiendo. Es un aliado más, es simplemente adecuarse, buscar nuevas formas de cómo podemos enlazar las tecnologías con la radio, y es buen apoyo, ¿no? Entonces, nada, ahí sí, mucha historia, hicimos mucho. Entonces, ojalá haya otras oportunidades también, porque eso es la necesidad, ¿no? De la gente, eso es la necesidad. Y yo creo que la radio comunitaria, como dice su nombre, tiene que responder a la comunidad, tiene que ser el reflejo, ¿no? Entonces, eso, nada más. Otra vez, felicidades a toda la gente, a los morochateños, a los cochabambinos, a todos los que trabajan en la radio. Y también me gusta hacer locución en quechua, ¿no? En castellano.
Y gracias. Entonces, si hay otra oportunidad, estamos siempre, ¿no?, dispuestos. Y también quiero agradecer más bien a ustedes por darme esta oportunidad para contar algo del trabajo que se ha hecho en Orochata. Seguramente sí, Luis, seguramente habrá otra oportunidad para que nos podamos sentar en este espacio y podamos conversar de muchos temas más. Hasta otra oportunidad.